mis hermanos, a todos los que están en el auditorio de la Iglesia Ríos de Agua Viva, bienvenidos. Y a todas las personas que nos ven a través de el Facebook Live, bienvenidos. No se olvide darle compartir, que esta palabra pueda ser alcanzada por muchos. Prendemos las luces, por favor. Bueno, qué maravilloso es estar en la presencia del Señor, amén. Exquisita presencia de Dios. ¿Cuántos anhelamos esa exquisita presencia? Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro discipulado. Hace 15 días hablábamos sobre los diseños de Dios, seguimos hablando, y dentro de los diseños de Dios está el diseño de la iglesia. Y en ese diseño de la iglesia hablábamos hace 15 días de algo que de pronto descuidamos en nuestra vida como creyente, que era el mover del Espíritu Santo, el diseño de Dios sobre la iglesia y con el derramamiento del Espíritu Santo. Y ese derramamiento del Espíritu Santo, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted se congrega, cuando usted, hermano, hace parte de una congregación, esa llenura del Espíritu Santo tiene que llevar un resultado. Y el resultado de esa llenura del Espíritu Santo es la fe. Eso es lo que nos diferencia a nosotros, hermano, de cualquier otra, digamos, creencia. Que nosotros somos llenos, somos investidos, somos saciados por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo dentro de nosotros produce fe. La fe, que es la certeza, la convicción de lo que yo espero, de lo que aún nuestros ojos naturales no ven, pero que nuestro corazón sabemos que Dios lo va a hacer. Y dentro del diseño de Dios para su iglesia está que nosotros como creyentes, hermano, no andemos por vista, sino que andemos, hermano, por fe, que andemos mirando siempre, hermano, con los ojos de Dios. Las circunstancias pueden ser difíciles a nuestro alrededor, y hoy, hermano, con toda esta pandemia que nos ha traído, hermano, muchos han aflojado en la fe. Pero cuando hay esa llenura del Espíritu Santo, la fe no tiene que aflojar, sino aumentar, amén. La fe tiene que, hermano, ser nuestra, dice la palabra, que es nuestra ancla, que nos mantiene fijos al Señor. Y a veces, hermano, pensamos que la fe es algo místico, es algo que como creyentes se nos tiene que dar inmediatamente. Pero la palabra me enseña que la fe es como un grano de mostaza, es como una semilla que usted la cultiva, tiene que cuidarla para que crezca y para que la semilla produzca el fruto que usted quiere. Asimismo la fe en nosotros. Usted no puede pretender que convertirse y que la fe sea grande en ese momento. Vamos a alcanzar una fe con un proceso, con una, hermano, con una disciplina, con perseverar en los caminos del Señor. Y como les decía, eso viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Yo pienso que una iglesia, hermano, sin fe es una iglesia simplemente almática. Una iglesia que no tiene fe, que no tiene certeza, que no tiene convicción, hermano, simplemente es un lugar donde las personas se reúnen a pasar el tiempo. Pero donde hay fe, hermano, donde la fe crece, donde la fe aumenta, donde la fe la cultivamos, hermano, esa iglesia va a ser una iglesia sobrenatural. ¿Amén? ¿Cuántos queremos una iglesia sobrenatural? Porque lo natural lo vemos todos los días, hermano. Amén. Usted sale ahí y ve lo natural. Pero cuando nosotros nos movemos en Dios, tenemos que ir como Él es, a lo sobrenatural, a la certeza, a la convicción, a tener esperanza en mi corazón que lo que Dios ha prometido, Él lo va a hacer. Entonces no solamente es llenarnos del Espíritu Santo o ser bautizados en el Espíritu Santo, sino tener ese principio de fe, cultivarlo en nuestro corazón y que Él vaya creciendo.
La fe es la palabra que mueve, hermano, montañas. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dijo el Señor, le dijeras a ese sicomoro o a ese monte, quítate de aquí y échate en el mar. Y si tuviéramos fe, dice que esa montaña nos escucharía y esa montaña se echaría al mar. ¿Cuántos de nosotros, hermano, tenemos dificultades y problemas? ¿Y por qué no nos podemos sortear? Porque nuestra fe, hermano, no ha sido cultivada, no ha sido, hermano, engrandecida, no ha sido, hermano, esa fe que nos lleva a creerle al Señor, que para todos aquellos que le amamos, todas las cosas obran para bien. ¿Cuánto lo creemos en esta noche? Y en ese diseño del Señor, quiero mirar en esta noche 5 principios para que nuestra fe funcione, porque la fe, hermano, la recibimos cuando creemos en el Señor, confesamos, somos llenos del Espíritu Santo, somos bautizados, pero esa fe tiene que cumplir una función, tiene que funcionar, tiene que, hermano, dar fruto. Yo voy a trasladarle en esta noche el diseño de la fe para la iglesia. Y en ese diseño de Dios quiero que miremos 5 principios para que la fe funcione. Porque usted puede tener fe. La pregunta es, ¿le está funcionando la fe? ¿Está usted, hermano, llevándola para lo que Dios le ha puesto en su corazón, la fe? Porque todos tenemos fe, amén. El hecho de que creamos en el Señor Jesucristo, eso es ya tener fe en nuestro corazón. Pero la fe está funcionando en su vida, está funcionando en su caminar como creyente, como cristiano, o la tenemos ahí pero no la hemos desarrollado. Mire que todas las maquinarias o las máquinas, si usted no las pone a funcionar, ¿qué pasa? Usted, hermano, deja un carro por 5 años ahí quieto, ¿qué pasa? Se va a deteriorar, ¿verdad? Cuando lo vaya a prender, hermano, no le va a funcionar, porque el motor se le pegó, porque por muchas circunstancias. Nuestra fe tiene que funcionar a diario, hermano, y el ejercicio de la fe tiene que ser a diario, en las cosas pequeñas, para que cuando vengan las grandes cosas, tú puedas decir, yo creo y yo recibo en el nombre de Jesús, amén. Vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 26, por favor. La carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3 versículo 26. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues todos ustedes, ¿quiénes? Diga yo, son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Mire qué hermoso este pasaje, hermano. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Entonces usted tiene fe. Si usted declara que es hijo de Dios, usted tiene fe. Amén. La pregunta es, ¿está funcionando la fe dentro de nosotros, en nuestra vida como cristianos? Y dice, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo. Mire, cuando nos habla de bautismo, ya nos está hablando de una iglesia, de una congregación. Nos está hablando de los que hacemos parte de la grey del Señor, porque no todo el mundo se bautiza. Y a propósito, las personas que no se han bautizado, vamos, este mes de agosto vamos a programar los bautizos. De aquí, ¿quién no es bautizado? Levante la mano. Ana, el hermano, 3 personas. Ya estaremos informando para que órenle mucho al Señor para que ustedes den ese paso para que puedan, hermano, ser parte de la grey del Señor y nosotros podamos recibir más bendición de la que ya tenemos, amén. Entonces estaremos informando para el mes de agosto qué día haremos los bautizos. Entonces mire, dice que los que estamos unidos a Cristo en el bautismo, ahí me está hablando de iglesia, se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Entonces mire que no de todos es la fe, sino que aquí la palabra me dice de los que son hijos de Dios y de los que se han bautizado en Jesús.
Y también dice de los que se han puesto a Cristo como ropa nueva. Entonces, de todos no es la fe. La fe es, hermano, de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, de los que hacemos parte de la familia de Dios. Mire, primera de Juan 5:4 dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Entonces ya dijimos que éramos hijos de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Dijimos que éramos iglesia porque, hermano, ya Dios nos ha bautizado, nos hemos vestido de las ropas de Cristo. Pero aquí entonces el apóstol Juan, en primera de Juan, me dice: pues todo hijo de Dios, ya somos hijos de Dios, vence a este mundo de maldad. ¿Cierto que en el mundo hay maldad? ¿Cierto que en el mundo hoy hay, hermano, desamor? Y hoy se está cumpliendo la palabra que dice: en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. Lo tremendo es que la fe también se está enfriando, hermano. Nosotros no podemos dejar que la fe se enfríe. Nosotros no podemos que el mundo influya en nuestra profesión de fe, en que la fe aumente. La pandemia, hermano, perdóneme que le diga, no puede menguar su fe. Antes tiene que aumentarla, hermano. Porque muchos, hermanos, menguaron su fe y dijeron: pues cierto, ahora dicen pues que todos nos vamos a morir y estoy esperando a morir. No, la palabra del Señor me dice en los salmos, dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Amén. Eso es creerle al Señor, eso es vivir en fe. La palabra del Señor me dice que larguras de días Él me dará si yo ando conforme a sus caminos, si yo ando conforme a sus estatutos. Entonces, ¿por qué dejamos que la maldad del mundo nos derrote? Y hermano, lo más tremendo es que la derrota viene en el pensamiento. El diablo trabaja, las maquinaciones de Satanás trabajan en la mente. Por eso, hermano, cuando vengan esos pensamientos, usted levántese en fe y declare la palabra de Dios y declare todo lo contrario que el enemigo haya querido colocar en su mente. Amén. Pero eso lo vamos a lograr, ¿cómo? Dice: venciendo al mundo. ¿Cómo vamos a lograr esa victoria? Por medio de nuestra fe. Por eso en el capítulo 6 de Efesios dice que ese es un arma de nuestra armadura espiritual, el escudo de la fe, donde podemos, ¿qué dice? Apagar todos los dardos del maligno. Por eso, hermano, todos tenemos que tener escudos, y escudos, hermano, grandes, porque los romanos tenían 3 tipos de escudos. Había un escudo que les cubría desde la cabeza hasta los pies. Había otro escudo que era manual, solamente para proteger la parte del pecho. Y había otro escudo más largo que le daba hasta debajo de la cintura. Entonces, lo que nosotros debemos es tener la armadura, pero que nos cubra todo, hermano, para poder nosotros, ¿qué dice? Vencer este mundo de maldad. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Pero tenemos que poner a funcionar la fe como iglesia. Amén. A veces en las batallas, hermano, de la vida podemos sentir como si todos nos derrotara, como si, hermano, en todos los frentes nos golpeara. A veces tenemos como cristianos conflictos familiares, reveses laborales, problemas financieros, pérdida de la salud, hermano, nuestra manera de vivir. Y a veces decimos: pero ¿qué es que pasa conmigo? Si yo asisto a la iglesia, de pronto es que no nos está funcionando la fe, hermano. Y tenemos que nosotros poner a funcionar esa arma poderosa que el Señor nos ha dado, ese escudo poderoso que el Señor ha puesto en nuestras manos. Mire, sin duda, declarar como creyentes situaciones excelentes en medio de la adversidad requiere fuertes dosis de fe. Hoy usted necesita fe para declarar la victoria en medio de esta adversidad. Si no tenemos fe, nos vamos hermano, a contagiar o perdóneme, o nos vamos a dejar llevar por lo que dice el vecino, por lo que dice mi familiar, por el que dice el que está en la esquina. Es que ya la nueva cepa ya vino aquí a Colombia y entonces ahora esto se pone. No, hermano,
Vamos a declarar en medio de la adversidad, vamos a declarar situaciones excelentes. Por eso empecemos, hermano, a que nuestra fe funcione. Este es el tiempo para que su fe crezca. Este es el tiempo para que su fe se afirme. Este es el tiempo. Hermanos, los momentos más adversos es el tiempo donde nosotros vamos a poner a funcionar la fe. Amén. Porque cuando hay calma, hermano, ¿qué podemos decir? ¿Recuerdan los discípulos mientras estaban en la barca y el mar estaba calmado? No dijeron nada, iban tranquilos. Pero cuando vino la tormenta, ¿qué dijeron? Ay, despertemos al Señor. Entonces mire que en los momentos adversos es donde nosotros tenemos que sacar las situaciones excelentes, y en medio de la adversidad vamos a requerir fuerte dosis de fe. La fe, según la palabra, es un fruto del Espíritu Santo. Lo que yo les decía, hablábamos hace 15 días de los diseños de Dios, que el Señor nos ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado la llenura. Y nosotros tenemos que reflejar hoy en la iglesia el fruto del Espíritu, que es la fe. Amén. Para poderle, hermano, hacer que funcione. Romanos 8:14 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y arriba ya miramos que los hijos de Dios vencen el mundo de maldad a través de ¿qué? De la fe. Entonces vamos a desarrollar 5 principios para que la fe funcione. Lo primero que yo puedo mirar es creer ante toda imposibilidad. Ese va a ser el primer principio. Marcos 3:24 al 30 dice la palabra del Señor: luego Jesús salió de Galilea y se dirigió al norte, a la región de Tiro. No quería que nadie supiera que en casa se hospedaba, pero no pudo ocultarlo. Enseguida una mujer que había oído de él se acercó y cayó a sus pies. Su hijita estaba poseída por un espíritu maligno y ella le suplicó que expulsara el demonio de su hija. Como la mujer era una gentil nacida en la región de Fenicia, que está en Siria, Jesús le dijo: primero debo alimentar a los hijos, a mi propia familia, a los judíos. No está bien tomar la comida de los hijos y arrojársela a los perros. Es verdad, Señor, respondió ella, pero hasta los perros que están debajo de la mesa se les permite comer las sobras del plato de los hijos. Buena respuesta, le dijo Jesús. Ahora vete a tu casa, porque el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella llegó a su casa, encontró a su hijita tranquila, recostada en la cama, y el demonio se había ido. Hermano, qué excelente. Esta mujer dice que no era israelita, dice que era una mujer gentil. Pero ¿sabe lo que la llevó, hermano, a esta mujer obtener el milagro que el Señor le dio a su hija? Creer ante toda imposibilidad. Hermano, ella dijo: yo me voy a aventurar porque sé que Jesús ni siquiera va conmigo, porque primero no soy judía, segundo lugar soy una mujer, y en ese tiempo a las mujeres no se les permitía hablar con los rabinos. Pero sin embargo, dijo la mujer: yo voy a ir ahí a Jesús, a clamarle, a pedirle. Y es tan tremendo que la mujer le dice al Señor: mira, yo tengo una hija que está poseída, por favor, sánala. Y Jesús le responde: no me es correcto, le dice, tomar de la comida de los hijos. Y hermano, y esta palabra sí es dura. Y tirársela a los perros. Pero hermano, la fe de esa mujer, la persistencia de esa mujer, mire la respuesta que le dio ella. Yo entiendo, Jesús le dijo, pero aún los perros pueden comer de las sobras que caen debajo de la mesa de los hijos. Hermano, la mujer persistió, ella no se dio por vencida. ¿Cuántos de nosotros, hermano, persistimos, hermano, en lo que Dios nos ha prometido? O a usted simplemente a la primera dice no y ya se acabó y dice no, tal vez eso no es para mí, eso es imposible para mí.
¿Cuántos de nosotros, hermano, queremos la sanidad y usted le ora al Señor y usted no la recibe y dice, no, pues tal vez la voluntad del Señor es que yo esté enfermo? Hermano, quitémonos eso de nuestra mente. Hoy tenemos que, hermano, hacer que la fe funcione y creer ante toda imposibilidad. Si a usted, hermano, el hombre le dice que no se puede, Dios dice, yo puedo hacerlo de nuevo. El Señor dice, yo tengo la bendición para tu vida, pero tenemos que creerle, hermano. Tenemos que poner a funcionar la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hermano, lo primero es creer ante toda imposibilidad. Es que, pastor, el doctor ya me desahució, ya me dijo que tenía 6 meses de vida porque tengo un cáncer muy agresivo. Hermano, si Dios puede hacer órganos nuevos, Dios puede hacerlo todo nuevo. Pastor, lo que pasa es que la condición económica en mi casa ya no podemos hacer nada, hermano, si Él es nuestro proveedor. Pero si nos rendimos ante la adversidad, si nos rendimos ante el primer obstáculo, hermano, no vamos a poder ejercitar nuestra fe. Tenemos que seguir persistiendo, insistiendo, clamando delante del Señor. Y de pronto ser como Jacob, que dijo, yo no me voy de este lugar hasta que tú me bendigas. Y hermano, dice que Jacob peleó con el ángel y lo tuvo ahí, hermano, peleando y luchando, hasta que el ángel le dijo, listo, ya no te llamarás Jacob, de ahora en adelante tu nombre será Israel. Y lo bendijo. Pero se imagina a la primera de Jacob que no, ya está amaneciendo y aquí toda la noche, pero el ángel no me va a bendecir, entonces mejor que se vaya. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso, hermano? No hemos persistido ante las imposibilidades. La fe nos va a llevar a nosotros a ir más allá, a creerle al Señor que para Él todo es posible. Así las circunstancias sean las más adversas que hay en nuestra vida, hermano. Pero eso nos va a ayudar ¿a qué? A que nuestra fe funcione. Amén. A que nuestra fe, hermano, sea probada, porque Jesús estaba probando. Jesús no estaba rechazando a esa mujer. Hermano, el Señor era tan tremendo que permitía, hermanas, circunstancias para ver cuál era la reacción de las personas. Que nosotros no pensamos que a veces la adversidad, a veces lo que nos pasa son, hermano, cosas que Dios quiere ver que hay en nuestro corazón para bendecirnos. Porque el Señor, hermano, es misericordioso, y no creo que las palabras que le dijo a Jesús, hermano, a esa mujer era para decirle que no. Grande es tu fe, has dicho bien, le dijo el Señor, y por cuanto has creído, ve a tu casa. Y encontró a su hija sana. Pero a veces nosotros, hermano, viene algo a nuestra vida y a veces hasta nos ponemos bravos con Dios, hermano. A veces renegamos con Dios. ¿Por qué? Porque hay orgullo en nuestro corazón y pensamos que Dios tiene que moverse conforme yo lo puedo mandar o conforme yo quiero ver en mi vida, hermano. El Señor le dijo a Israel, te he traído hasta este desierto para probar lo que hay en tu corazón. ¿Acaso será que nuestros desiertos, hermano, no son parte de lo que Dios quiere ver que hay en nuestro corazón? Si hay fe o hay incredulidad, si somos cristianos genuinos o somos cristianos simplemente del momento, que nos movemos por las circunstancias. Y si estoy bendecido, gloria a Dios, pero si estoy, hermano, con una adversidad, no, yo ya no voy a la iglesia, eso es mentira, eso es cosa del pastor, eso... No, hermano. Por eso tenemos que poner a funcionar nuestra fe. ¿Cómo? Creer ante toda imposibilidad. ¿A usted le han dicho imposibles en su vida? Hoy, esta noche, dígale al Señor, yo creo que para ti todo es posible, y yo voy a poner a funcionar la fe y voy a persistir hasta que tenga el milagro. Así le pasó a esta mujer, hermano. Mire, la fe sobrepone a los tiempos. La fe se sobrepone a los tiempos, pero ¿cómo? Eso lo hace respondiendo a la oración, respondiendo a lo que nosotros clamemos.
Hermano, la fe se espera, hermano, en nuestro corazón si nosotros clamamos al Señor. Porque a veces somos especiales y queremos recibir solamente, hermano, viniendo a la iglesia, y no nos ponemos en oración y no clamamos y no suplicamos, sino que pensamos que Dios, porque ya estamos aquí, nos tiene que bendecir y es la obligación del Señor. No, nosotros tenemos que hacer parte y clamar y abrir esas ventanas de los cielos, hermano, con la oración constante, con la oración, hermano, diaria, con la oración genuina, con la oración que nosotros, hermano, no pidamos conforme a nuestro corazón, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque la palabra dice: no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Pedís para qué? Para vuestras necesidades. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que cambiar la forma de orar y decirle al Señor que se haga conforme la voluntad de Él. Y cuando nosotros ponemos eso en la mesa, cuando nosotros ponemos eso en el altar, el Señor va a obrar y nosotros vamos a hacer que la fe funcione. Efesios 3:20 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Hermano, ¿quién es el que puede lograr mucho más de lo que podamos pedir? Mire, Dios. Y hoy tenemos que darle toda la gloria al Señor para poder recibir mucho más de lo que podamos pedir. No se olvide nunca de quién es la gloria. No se olvide por quién usted recibe el milagro. No se olvide de qué manos viene el milagro a nuestras vidas. Y así nosotros vamos a recibir mucho más de lo que pudiéramos pedir, dice el libro de Efesios, o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Entonces, mire, hermano, para que nuestra fe funcione, creer ante lo imposible. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Creer ante lo imposible. Porque si es imposible para el hombre, es posible para Dios. En segundo lugar, para que nuestra fe funcione, mostrar tenacidad ante las circunstancias. Tenemos que mostrar, hermanos, siempre quién es el que va delante de nosotros. Nosotros no podemos mostrar debilidad, hermano. Mire, dice que tenacidad es la fuerza que impulsa a continuar con empeño y sin desistir en algo que se quiere hacer o conseguir. Entonces, ¿qué es? La fuerza que impulsa a continuar con empeño sin desistir en algo que se quiera hacer o conseguir. Entonces, mire, mostrar esa fuerza, mostrar ese empeño, mostrar, hermano, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida ante toda circunstancia. Eso nos va a permitir que nuestra fe funcione. Amén. Mateo 20:30 dice: dos hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Versículo 31 dice: cállense, les gritó la multitud. Sin embargo, los dos ciegos gritaban aún más fuerte: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los oyó, se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, dijeron, queremos ver. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos. Al instante pudieron ver, luego lo siguieron. Entonces, ¿qué? Mostraron ellos, ¿qué mostraron? Tenacidad, mostraron esa fuerza, mostraron ese impulso, mostraron ese empeño para conseguir la sanidad. Aquellos hombres que estaban sentados junto al camino, aquellos ciegos, hermano, empezaron a gritar. Oyeron que Jesús venía y empezaron a gritar: ten compasión de nosotros. Y dice que muchos los mandaron a callar, pero ellos no dejaron la tenacidad y gritaron más fuerte. Ellos estaban convencidos que si Jesús les hablaba, que si Jesús, hermano, los ministraba, ellos iban a recibir sanidad.
Y dice la palabra que ellos gritaron más fuerte. Y gritaron y le dijeron: Señor, ten compasión de nosotros. Y dice la palabra que él se compadeció y le tocó los ojos y al instante pudieron ver. ¿Cuántos de nosotros persistimos, hermano? Tenemos tenacidad, tenemos ese empeño, tenemos esa fuerza para conseguir lo que necesitamos, para conseguir el milagro. Nosotros tenemos que hacerlo, hermano, para poner a funcionar la fe. Tenemos que tener tenacidad, empeño, fuerza, hermano, y decirle al Señor: tú lo prometiste y sé que tú lo vas a hacer. Y no desfallecer en eso, hermano, porque a veces no recibimos y nosotros nos desanimamos. Pero la fe tiene que, hermano, ser esa constante para que nosotros podamos recibir el milagro. Mire que hay un engaño frecuente del diablo, que le habla al oído al creyente diciéndole: ¿no ves que Dios está ocupado? Él no te está prestando atención. Imagínense si los ciegos se hubieran dejado llevar cuando le dijeron: cállenlos, cállense. ¿Se imagina usted, hermano, si usted estuviera orando y que el diablo le diga: si Dios no te va a oír, Él está ocupado en asuntos más importantes, a Él no le importas tú? Bueno, nosotros tenemos que tener la tenacidad, hermano, la fuerza para poder nosotros ante esos pensamientos levantarnos, decirle al diablo, hablarle, decirle: yo creo que el Señor hará en mí lo que ha prometido. Tenemos que poner a funcionar, hermano. No tenemos que dejarnos hablar del diablo, hermano, y dejarnos bajonear, porque ahí nuestra fe va a menguar y ahí no vamos a recibir, hermano. Amén. Cuidado con esas mentiras del diablo. Dios siempre oye a sus hijos. Dice la palabra del Señor: si nosotros invocamos, si nosotros clamamos a Él, dice el Señor, yo te responderé. ¿Cuántos creemos a eso? Si nosotros clamamos, si nosotros llamamos al Señor, Él nos va a responder. Pero tenemos que persistir, tenemos que tener ese empeño, tenemos que tener esa fuerza para cada día clamarle al Señor. No es solo por momentos de necesidad, es todos los días clamándole, día y noche. Decía David: por la mañana, al mediodía y por la tarde oraré al Señor. Y así nosotros tenemos que tener eso, tiene que ser un hábito en nosotros. Amén. Para poder, hermano, recibir y acallar la voz del enemigo en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, mire, en segundo lugar dijimos: mostrar tenacidad ante las circunstancias, fuerza, impulso, empeño para conseguir lo que Dios nos ha prometido. En tercer lugar dice: permanecer firme en la palabra hasta su cumplimiento. Permanecer firme en lo que Dios nos ha prometido. Rehusar la duda. Tener fe sin importar lo que tarde la respuesta. Si se recuerda de Abraham, hermano. Por eso ese hombre es el padre de la fe. Prometieron que iba a tener, hermano, hijos por millares, como las estrellas, como las arenas del mar. Sin embargo, su mujer era estéril. Pero él creyó, hermano, él estuvo ahí, permaneció firme en la palabra. Cuando el Señor lo sacó, le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, y yo te voy a hacer padre de multitudes. Él permaneció en esa promesa. Él quitó la duda. Él no dijo: y ahora me voy de este lugar y me voy allá y no sé qué me voy a encontrar. No, él le creyó a Dios. Imagínense Abraham cuando salió de su tierra. Miró al norte desierto, miró al sur desierto, al oriente desierto y al occidente desierto. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Pero sin embargo, él creyó a la palabra del Señor y sin duda fue adelante. Y la respuesta del Señor, hermano, se demoró en Abraham después de que le prometió el hijo. 40 años, hermano. ¿Está dispuesto usted a esperar, hermano, hasta el cumplimiento de la palabra, de la promesa? ¿O queremos que todos nos los den ahí, ya al instante? Hermano, nosotros nos caracteriza en tener paciencia,
en esperar en las promesas del Señor. Pacientemente yo invoqué al Señor, pero también pacientemente tengo que esperar su respuesta. Amén. Y el Señor dice la palabra que Él no se tarda en cumplir lo que nosotros le pidamos, pero ya depende en que nosotros permanezcamos en la palabra, en la promesa. Amén. Mire, el paralítico del estanque de Betesda, de un momento a otro recibió la vista del Señor y su situación cambió para siempre. ¿Por qué? Porque él creyó en la palabra. El Señor le dijo: ¿quieres ser sano? Pero es que yo no tengo quien me lleve. ¿Quieres o no quieres? Después, cuando él le creyó al Señor, recibió la vista. Amén. Mire, en cuarto lugar es recordar a diario las promesas de Dios. Segunda de Corintios 1:20 dice: pues todas las promesas de Dios se cumplirán en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. ¿Qué dice? Todas las promesas en Dios se cumplirán en Cristo con un sí y con un amén. ¿Cuántos creemos en esta noche? Que todas las promesas se cumplirán en Cristo Jesús. Y tenemos que recordar esa palabra a diario. Si usted está pasando una circunstancia adversa, dígale al Señor: todas las promesas en ti se cumplirán, porque son sí y son amén, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirte. Yo creo que tú harás en mi vida. Eso nos va a ayudar a nosotros a que nuestra fe funcione. Primera de Pedro 1:4 dice: y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Mire, dice que debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. ¿Quién? Dios. A ti no te ha prometido grandes cosas el hombre. Dios es el que nos ha dado grandes y excelentes promesas, y Él las va a cumplir en nuestra vida. Él las va a cumplir para que nosotros digamos: sí, Señor, yo creo. Tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios poderoso, que cumples a lo que yo te he pedido, a los deseos de mi corazón, dices amén. Pero tenemos, hermano, que recordar a diario lo que Dios nos ha prometido. Amén. No solamente cuando tengamos la necesidad. Al Señor le agrada es que nosotros estemos constantemente, sin importar la situación que vivamos, que recordemos la promesa, que recordemos la palabra, que nos mantengamos en la palabra del Señor, que ante toda adversidad nosotros podamos decir: para ti es todo posible, Señor. Que vayamos, hermano, siempre con ese hermano ímpetu, con ese empeño, con esas ganas a recibir lo que Dios nos ha prometido. Eso hace la fe en la iglesia, hermano. Pero tenemos que ponerla a función. Porque la fe no es solamente decir: sí, yo creo, Señor, yo creo que tú lo harás. No, tenemos que desarrollarla, tenemos que ponerla a funcionar con todo lo que el Señor nos está dirigiendo. Y por último, mire, dice Filipenses 4:6: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. En quinto lugar, tenemos que entregar la petición y descansar en la paz de Dios. Amén. Tenemos que entregar lo que hemos pedido y descansar en la voluntad, en la paz de Dios, creyendo que el Señor lo va a hacer. Mire, Pablo exhorta a los filipenses a no estar por nada preocupados ni ansiosos. ¿Sabe que la ansiedad hace que tu milagro no lo puedas recibir? ¿Sabes que estar preocupado hace que tu mente esté, hermano, cavilando en lo que necesitas y no se ocupa en las cosas de Dios? Y por eso tú no te dedicas a orar, y por eso tú no te dedicas a tener intimidad con el Dios, y por eso no recibes el milagro. Por eso Pablo les decía: no se preocupen, por nada estén afanosos.
En cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan, pero sin afán, pero sin estrés, pero sin preocupación, porque Él nos dará conforme a las riquezas de su gloria, y el Señor hará en nuestras vidas. Con esos 5 pasos nosotros vamos a poder, hermano, poner a funcionar la fe que ya la tenemos, la fe que en nuestro corazón está sembrada, pero tenemos que ponerla a funcionar. Y el Señor quiere, hermano, que cada uno de nosotros, ese fruto que da el Espíritu, dé en abundancia en cada uno de nuestras vidas. El Salmo 55 dice: anima a echar sobre el Señor toda carga para que Él la lleve por uno. Toda carga tenemos que dejársela al Señor. A veces sabe que le queremos ayudar al Señor a llevar las cargas que a Él solamente le pertenecen, y por eso vivimos cansados, y por eso vivimos, hermano, que ya no podemos. Pero si usted le pone todas las cargas, echan sobre el Señor toda carga, Él dice que las va a ayudar a llevar. Y eso es parte de la fe también. A veces no queremos soltar el problema, hermano, lo hacemos como si fuera un hijo más de nosotros, hermano, y no lo ponemos a los pies de Cristo, y seguimos cargados, y seguimos cansados, y seguimos trabajados. Pero esa carga tenemos que ponérsela al Señor, y ya te tienes que olvidar de eso. Tienes que decirle: Señor, tú dices, traen a mí los que están cargados, cansados, y yo los haré descansar. Ahí te dejo el problema, ahí te dejo la enfermedad, ahí te dejo la angustia, ahí te dejo mi situación económica, y creer que el Señor va a obrar, y no volverse a acordar de eso, hermano. Porque nosotros oramos, le pedimos al Señor, y vamos y descansamos, y al otro día otra vez en lo mismo. Volvemos a tomar la carga y volvemos a seguir nuestras actividades. Si usted ya la dejó la carga ahí con el Señor, dígale: ahí te la dejo, yo no la voy a volver a tomar, y tú encárgate y haz lo que tienes que hacer en mi vida. Amén. Entonces, mencionamos que como el creyente declara en la situación adversa situaciones excelentes. En medio de la adversidad, requerir fuerte dosis de fe. Y estos 5 principios para que funcione la fe nos van a permitir que hoy podamos tomar un rumbo a tiempos de victoria, a una liberación para nuestra vida en el Señor. Y esos principios es creer ante toda imposibilidad. Amén. Vamos a creerle al Señor ante toda imposibilidad. Mostrar tenacidad ante las circunstancias, mostrar esa fuerza, mostrar ese empeño, permanecer firmes en la palabra hasta su cumplimiento. Si el Señor ha prometido, Él lo va a hacer. Recordar a diario las promesas de Dios y entregar las peticiones, descansar en la paz del Señor. Póngase sobre sus pies en esta mañana, en esta noche. Vamos a decirle al Señor que Él sea, hermano, ayudando a que nuestra fe funcione. Y hoy quiero desafiar a la iglesia, decirle a la iglesia que el Señor nos va a dar la victoria. Que si de pronto te has sentido derrotado con conflictos familiares, en lo laboral, en lo financiero, en la salud, si hoy te has sumido en el pesimismo hasta tal punto de encontrar depresión, hoy te desafío a que tú esa situación que estás viviendo lo lleves por la fe a una situación excelente, a una situación de victoria, a una situación que todo te obre para bien. Hoy lo vamos a hacer en medio de esa adversidad, a que nosotros cambiemos la situación a una situación de bendición.
Por la fe vamos a creerle al Señor que lo que estás pasando en tu vida lo vas a utilizar con la fe a moverlo a una situación de victoria, de excelencia para el Señor. No sé cuál sea la situación que estés pasando, pero yo creo que hoy vas a ver el favor de Dios en tu vida para poder atacar esa dificultad y vencer en el nombre de Jesús. Pero si pones a funcionar la fe, dígale al Señor en esta noche: aumenta mi fe, Señor. Pon a funcionar la fe en mi corazón, en mi vida, Señor. No solamente quiero oír de fe, sino que sea funcionando en mi corazón, en mi vida. En el nombre de Jesús, creyendo, sobreponiéndome ante toda imposibilidad, ante toda circunstancia. Ayúdame a permanecer firme en la palabra, en la promesa, hasta que ella se cumpla, mi Dios. No permitas, Señor, en esta noche que yo me desvíe ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino que pueda permanecer firme, Señor, puesto los ojos en ti, Señor, creyendo, permaneciendo en tu palabra, Señor, en tu bendición. Permíteme recordar a diario, Señor, tu palabra en mi mente, en mi corazón, Señor. En el nombre de Jesús, recordar a diario las promesas que tú has hecho para mi vida. En el nombre de Jesús, dígale al Señor: hoy te entrego la petición, hoy te entrego el milagro que vas a hacer en mi vida, hoy te entrego mi circunstancia, mi situación, mi salud. Dígale al Señor: tú conoces mi corazón, hoy la entrego. Hoy entrego esa petición, ese milagro que necesito. Y creo, dígale al Señor, y voy a descansar en la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. En el nombre de Jesús. El Salmo 55 dice: anímate a echar sobre el Señor